oxígeno, y al liberar oxígeno me pongo más alcalino, y al ponerme más alcalino, pues emocionalmente me siento sin menos energía porque el oxígeno no está, mentalmente estoy más confundido, menos enfocado, más estresado, y energéticamente, por supuesto, no voy a tener ninguna expansión, sino más bien me voy a contraer. Verónica dice: de verdad me parece muy interesante para transformar o transformarse. Sí, además que hay una forma, Verónica, que también, por ejemplo, le puedo poner a los vasos de agua, o a donde se almacena el agua, por ejemplo, una botella de agua, de un día para otro, le puedo poner mensajes positivos, tipo a mis hijos, o no sé, lo que sea amor, o comprensión, compasión, si soy suficiente, todo está bien, todo en el agua. Y entonces en 24 horas el agua va a tomar esa información. Hay médicos, de hecho un médico que yo voy, que se llama el doctor Santiago, que ahorita está en Miami precisamente, donde él, después que te hacen un análisis energético, te selecciona unas piedras específicas, las pone en una botella durante 24 horas. Después de que esa agua está en esa botella, tú te la tomas y empiezas a regular, o sea, es como que todo tu sistema empieza a conectarse con esa misma información, y entonces empiezas a sanar. De hecho, mi hijo tenía una obstrucción en la nariz que le estaba causando como una especie de sinusitis constante, le había hecho de todo, le había puesto antibióticos y nada, tuvo un año así, y bueno, se empezó a tomar el agua e inmediatamente empezó a liberarse de eso. Entonces, para mí el entorno es clave, y el entorno está basado en los pensamientos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para cambiar los pensamientos? Bueno, primero tomando conciencia de lo que me digo, de lo que de lo que me estoy constantemente diciendo, y por supuesto diciendo a los demás, pero principalmente yo. Y para eso, o sea, es importante señalar que tengo que reconocer de dónde vienen esos pensamientos para poder realmente comprender que son una mentira. De dónde viene ese pensamiento, no tanto analíticamente, sino cómo se siente mi cuerpo con ese pensamiento. Y normalmente cualquier terapeuta preguntará: ajá, ¿de dónde crees que viene? ¿Quién te decía así? O sea, todos los coaches, todos los terapeutas, cuando tú dices, bueno, es que yo siento que no sirvo, no valgo, ajá, pero ¿de dónde viene eso? ¿Quién te decía así? Es como un reconocimiento de establecerse uno mismo de dónde viene ese pensamiento, porque en el fondo es una mentira. Al yo conectarme con eso y entenderlo y hacerlo consciente, lo puedo liberar. Y a la vez puedo combinar esto con meditación, que para mí es clave en todo esto, con meditación y yoga si pueden, pero precisamente con meditación, y sobre todo combinarlo con esto que estoy hablando, con esto que dije hoy, lo del agua. Cuando yo empiezo a ponerle como etiquetas al agua que tomo, a lo largo de un mes, ya inconscientemente van a empezar a cambiar mis propios pensamientos. Para mí fue fundamental cuando yo empecé a ponerle, yo tenía en mi casa, tenía un filtro donde primero se llenaba el agua ahí, y después de ahí salía a la casa. Y yo ahí le ponía todos los días o una vez a la semana, dependiendo de lo ocupada que estaba, diferentes pensamientos, porque ya estaba, digamos, para no tener que hacerlo como todo el tiempo con una jarra, sino lo hacía todos los días ahí. Y es impresionante cómo cuando al cabo de un mes, cómo fui cambiando, incluso cambiando hasta mi respiración, porque en la forma como respiramos es la forma como pensamos también. Por eso es que la meditación baja el nivel caótico de los pensamientos. Y asimismo, el agua etiquetada con mensajes positivos aumenta también el nivel de conciencia y baja el nivel caótico de pensamiento. Así que ahorita, incluso mientras estoy hablando, me pueden decir cuáles son sus pensamientos recurrentes negativos, y trabajamos sobre eso el día de hoy, y después entonces cerramos como siempre, una meditación, pero antes de la meditación con un ejercicio para hacer durante la semana. Entonces, mientras están llegando, o los que ya tienen un tiempo acá, me pueden ir diciendo cuáles son los pensamientos más negativos que tienen con respecto al dinero, por ejemplo, o los pensamientos más negativos que tienen con respecto a su propia vida, o como dice Emoto,
que él siempre dice, bueno, decía, él se murió, decía, tú tienes, tú sientes que no importa qué estás sostenido. Entonces, ¿cuál es el pensamiento más negativo que tienes con respecto al sostenimiento de la vida misma? Y entonces ahí él habla de que nosotros realmente no podemos ser felices si constantemente estamos como condenados o en forma anárquica transmitiendo estos pensamientos tan duros, tan condenadores hacia nosotros mismos. Ok, no puedo, el dinero es malo, estás gorda, no eres capaz, eres un fracaso. Ok, vamos a ver, ¿de dónde crees que venga sobre todo el no puedo? ¿No? ¿Quién te dijo que no eras capaz? El que dijo el diario de Jules. Zule dice, pensamiento negativo que no me tomen en cuenta. Ok, a ver, Zule, ¿de dónde, cuando eras chiquita, quién no te tomaba en cuenta? Y en el caso del diario de Luis, por ejemplo, ¿quién te decía que eres incapaz? Por ejemplo, ¿quién fue un fracaso en tu familia? O si te decían que eres un fracaso, de repente tu mamá o alguien le decía a alguno de tus padres que era un fracaso, de repente la mamá de tu mamá le decía que era un fracaso, o el papá o el papá a tu mamá. Ok, Laura dice no saber cómo ser productiva. Ese es un pensamiento constante, no saber cómo ser productiva. Okay. ¿Y quién no era productiva en tu casa, Laura? ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes de no producción, sobre todo con respecto a la mujer? ¿No? Porque lo pones justamente o sea, ¿cuál es el pensamiento más negativo que tú tienes con respecto a la producción que las mujeres producen? ¿No? El pensamiento más negativo que tienes con respecto a una mujer produciendo dinero. ¿Qué pasa cuando una mujer produce mucho dinero para ti? ¿Cuál es tu pensamiento, Laura? No te pueden amar, ok. Entonces, ¿por qué mi hermana me odia tanto? ¿Por qué me dice cosas que me hieren? Y a los demás no le hablo igual. El dinero llega y se va. Ajá, esos son los pensamientos, ok. El diario de Jules. Dice Mario, que no lo sabía pronunciar. Pensamiento más negativo. El dinero se va como agua, no lo retengo. Interesante, porque es que el dinero es líquido, ¿no? El dinero o sea, eso de retener el dinero es una fantasía. El dinero siempre fluye. De hecho, nosotros por eso llamamos cash flow o flujo de caja o liquidez. ¿Tengo liquidez o no tengo liquidez? Porque el dinero en realidad es la misma energía del amor, es la misma energía del agua. No se sostiene, sino siempre fluye, siempre hay. Y mientras yo no lo persiga, sino lo deje estar y fluir, siempre voy a tener. Pero entonces en ese caso es como en ese caso es la forma que tuviste de retener a tu mamá. O sea, no pudiste tomar a tu mamá o retener a tu mamá lo suficiente y se te iba. Ok, ahí está. Entonces el diario de Jules dice, mi familia siempre me menospreció y me minimizaba. Entonces todos esos pensamientos vienen de allí, pero no son ciertos. ¿Okay? En primer lugar, es como hacer consciente de esos pensamientos. Imagínense, no sé si estuviste al principio el diario de Jules, imagínate esos pensamientos que hacen dentro de ti que se produzca o sea, el agua, ¿no? Del cual estás compuesto. Ya te voy a decir uno de los que dijiste, ¿no? Es como que te estás como tratando de esta manera. Déjame darte aquí uno de los que no lo consigo acá. Ajá, por ejemplo aquí que dices eres un tonto. Aquí está, ¿no? Esto es como versus un cristal como este, no